siempre están diseñadas con un enfoque terapéutico para darles a ustedes tips diagnósticos, pronósticos y claves para poder decidir entre qué caso podría ser candidato a una intervención para mejorar el pronóstico y los casos que no hay manera, que no es posible mejorar estos pronósticos. Patología monocoreal, es importante destacar que debido a la gran tasa de nacimientos que tenemos en nuestro país, pues es un país grande y además que nos embarazamos mucho, 2.7 millones de nacimientos al año, no es poco, y de acuerdo a las incidencias de gemelos, esperaríamos tener más de 32,000 gemelos al año en México. De ellos una tercera parte van a ser monocoreales, que son los que comparten la placenta, y eso significa ya 10,000. Y de estos, más o menos 1 de cada 5 se va a complicar con alguna patología. Entonces, aunque son cosas raras, se estima que en nuestro país habría de 1.500 a 2.000 casos de patología monocoreal susceptible de algún tratamiento. Y eso es mucho. En nuestro centro, que somos el centro que tiene más intervenciones al año de este tipo de padecimientos, estamos haciendo 100 casos al año. ¿Vale? O sea, que de 1.500 pues no llegamos ni al 10%. Y otros centros pues más novatos están haciendo algunos 10 casos al año. Entonces, entre todos, 110 pues sigue siendo menos del 10%. Miren, sin duda, la ecografía obstétrica y el determinar la corionicidad es lo que ha venido a dar el cambio en estos casos. Todos ustedes ya conocen, está descrito en varios artículos, en los libros, que el signo lambda determina bicorionicidad y el signo teta es que es una sola placenta porque es la membrana interfetal que se interpone entre esta placenta. Estas son las patologías monocoreales que pueden encontrar. No todo es síndrome de transfusión fetofetal, también hay otros 4 problemas entre la restricción de crecimiento selectivo, la malformación discordante y la secuencia TRAP y el TAPS. Cuando hacen un ultrasonido, vean la imagen que presento a la izquierda, es como van haciendo un barrido con el ultrasonido. Ustedes encuentran ahí un feto que tiene mucho líquido, que se está moviendo, y hacen un barrido ascendente, luego transversal, horizontal, de lado a lado, y si ya lo vieron, se encuentran con que hay un gemelo aquí, receptor, que tiene mucho líquido, y luego, cuando hacemos hacia el fondo del útero, acá nos encontramos a otro. Esta es la columna, aquí plegado, y este es su corazón. Entonces pasan desapercibidos por cuando se quedan sin líquido amniótico y por eso es importante que usted haga ese tipo de exploración sabiendo que son gemelos. ¿Por qué se quedan así sin líquido? Esta es una imagen fetoscópica de cómo estos bebés se quedan totalmente sin líquido y la membrana se les adosa al cuerpo como si estuvieran envueltos al vacío, ¿no? Como si estuvieran listos para pasar por el aeropuerto, ¿no? Pues miren, el problema de estos es que desarrollan una transfusión desequilibrada entre los dos gemelos. Todos los monocoreales se transfunden sangre uno con otro, por eso son embarazos de alto riesgo. Por eso el seguimiento debe ser cada 2 semanas, no cada mes, como gemelos bicoreales. Todos se transfunden sangre, pero si están en equilibrio no desarrollan ningún problema. Cuando uno le transfunde más sangre de la que su hermano le regresa, entonces hace el síndrome de transfusión fetofetal. Y como están con la misma placenta conectados a través de sus cordones umbilicales por estas comunicaciones vasculares que presentan, pues es muy fácil distinguir cuando hacen síndrome de transfusión fetofetal, porque se va a encontrar usted con que uno tiene mucho líquido y el otro no tiene líquido. Uno tiene la vejiga muy distendida y el otro tiene la vejiga muy pequeña o no se ve la vejiga. ¿Cómo sé que no se ve? Pues le ponen el Doppler y ven las 2 arterias umbilicales y ven la vejiga vacía. Entonces, si les presento este caso, un monocoreal de 22 semanas, con uno que pesa 630 gramos, el otro 480, uno con 9.5 de líquido amniótico de columna máxima y el otro con 1.8. Las vejigas las mido y una mide 2 centímetros y la otra mide medio centímetro. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Es un síndrome de transfusión fetofetal? Bueno, pues mire, usted tiene que preguntarse, ¿tiene más de 8 centímetros de líquido? Sí, tenía 9. ¿Tiene menos de 2? Sí, tenía 1.8. Si la respuesta es sí, eso es un síndrome de transfusión fetofetal, no hay más. Y esto, el algoritmo diagnóstico está publicado en la revista de Fetal Diagnosis and Therapy en septiembre del 2012. Estos gemelos
vienen de un solo espermatozoide y un solo óvulo, y la familia así lo tiene que entender. Estaban diseñados para ser solo un bebé, pero se duplicaron y formaron a dos seres idénticos que a veces son siameses porque comparten el corazón, comparten la cabeza, comparten el hígado, esas cosas complicadas. Aquí es como ser siameses de la placenta. Están compartiendo un órgano vital, que es la placenta, vital en vida fetal. Y cuando hacen el síndrome de transfusión feto-fetal, el problema es que el donante se está examinando hacia el otro, entra en fallo renal, deja de orinar y puede morir. Y el otro tiene tanto volumen de sangre por ser receptor que hace un fallo cardíaco. Y la manera de eliminar todo ese volumen de sangre es orinando mucho, activando sus riñones, y por eso hace poliuria. Y por eso el signo clínico, el signo ultrasonográfico es polihidramios y oligohidramios. No hay más. Y eso no se necesita tener el E10 o el último equipo de ecografía para hacer un diagnóstico de síndrome de transfusión fetal, ¿no? Luego vienen los estadios. Usted ya sabe que tiene TFF. Bueno, pues hay estadios para saber qué tan grave está el tema. Si esto ya tiene tiempo que se estableció, si el caso venía con un seguimiento cada mes, no se sorprenda que cuando la vea a lo mejor ya está en un estadio 5, es decir, que ya se murió un gemelo o los dos. Pero si viene con un seguimiento cada 2 semanas, aún así puede progresar muy rápido la enfermedad. Si todavía orina un poquito el donante, se le ve la vejiga, es un estadio 1. Si ya está en tal grado de fallo renal que ya ni orina, no se le ve orina en la vejiga, es un grado 2. Si el grado 3, cuando ya tienen alguna alteración Doppler, sobre todo el receptor, que ya tiene sobrecarga de volumen en el ductus venoso, o una arteria umbilical reversa. El 4 es cuando ya desarrolla hidrox y está a punto de morir, y el 5 cuando ya se murió. Entonces este tiene ascitis, tiene una cardiomegalia, tiene un ductus venoso reverso, tiene un corazón ahí que apenas se mueve, está con cardiomegalia, la contractilidad ya se ve, subjetivamente se ve que no late bien, y usted le pone el Doppler y se encuentra con que tiene regurgitación tricuspidia y regurgitación mitral. Esto es un síndrome de transfusión feto-fetal estadio 4. Si debuta antes de las 20 semanas, malas noticias, se van a morir todos. Si debuta entre las 21 y 26, se salva alguno, un 20%, pero hasta el 60% de los casos quedan con una secuela neurológica. Ya no saben lo que es peor. Siempre verifique cómo está el cervix en estos casos, por vía vaginal. Un cervix, como tiene gemelos y además polihidramios en uno de ellos, el cervix puede estar dilatado. Y usted intenta referirla a un centro de intervención y la paciente resulta que nacieron en el camino, ¿no? O en el camión, o en el taxi, o en el avión, o en la ambulancia. Entonces siempre verifique por vía vaginal la longitud cervical para saber si es un caso que puede usted referir. Le hago un drenaje, la paciente tiene mucho líquido, me parece que el problema es el polihidramios, la dreno para que ella llegue pues, más cómoda, pueda viajar a Querétaro y que le hagan esa intervención, pues no le sirve de mucho el angiodrenaje. Solamente va a mejorar el estatus de la madre, pero la enfermedad fetal seguirá porque se sigue transfundiendo sangre. Y además, cuando llegue a nosotros, ya no se le va a poder hacer una intervención de fetoscopía, porque la gracia de la fetoscopía es tener una bolsa llena de líquido para introducirnos allí y poder visualizar la placenta, que además el exceso de líquido aplasta la placenta y la deja planita y lista para que podamos evaluarla y separarnos. Si usted ya le drenó el líquido, pues la placenta ya va a tener esas montañas y además ya no va a haber sitio de entrada. Entonces es complicado. ¿Cuándo le hago un drenaje? Bueno, pues si tiene un polihidramnios extremo, que la mamá no puede ya ni respirar, o el cervix está abierto y que usted no tiene posibilidades de enviarla a un centro en las próximas 48 a 72 horas. Que si es que si la mayoría son de aquí de DF y nos queda esta carretera siempre es un lío, pues en hora y media, 2 horas estamos allá, ¿no? Bueno, esta es la técnicas de fetoscopía, son instrumentos que van cambiando. Ahora ya hay equipos de cámaras endoscópicas de 1 milímetro de diámetro. Ya hay cámaras endoscópicas que son curvas y ya empiezan a salir algunas flexibles. ¿Qué hacemos en la fetoscopía? Pues un solo puerto de entrada a través del abdomen de la mamá, una cámara que va a entrar a través del mismo y acceder a la placenta. Esto se hace en manos expertas con anestesia local a la mamá.
porque el bloqueo peridural descompensa al feto que está con la sobrecarga cardíaca. Y además, pues un bloqueo peridural, ustedes saben que tampoco es que esté exento de complicaciones. Por lo tanto, los mínimos riesgos para la madre es anestesia local. Se entra este instrumento guiado por ultrasonido, con Doppler, para ver que no toquemos ningún vaso uterino, y una vez dentro, pues buscamos dónde están las comunicaciones para poder hacer una separación de esta placenta. Vamos y encontramos un cordón umbilical, seguimos estos vasos de uno por uno, y es peor que usar el Google Maps, porque entonces usted entra allí y dice, pues no entiendo nada de estas calles, ¿por dónde me voy? Toma usted la principal, que es esta de aquí abajo, la sigue y ve que comunica con el otro gemelo. Vale, separamos esta, ahora me voy a la que sigue. Pero es muy complicado, si el endoscopio mide 1.2 milímetros o 2, pues en ese espacio del útero pues todo se ve gigante y es muy complicado hacer estas intervenciones. Por eso se requiere tener curvas de aprendizaje en centros que ya tienen una capacitación para poder hacer la intervención. Esta imagen siempre me gusta presentarla porque aquí está Gratacos, estaba poniendo unos gritos, y José María Martínez era quien estaba tomándome las manos para que pudiéramos hacer estas intervenciones, en este caso en el Clínic de Barcelona. La gracia era completar la curva de aprendizaje para poder llegar a México a realizarlas. Entonces, entramos al útero a través del saco del receptor, vemos ahí al gemelo, ese siempre es el receptor, y además es el que siempre se está moviendo mucho porque tiene tanto líquido que a veces agarra el fetoscopio, o te empuja, o se quita, ya le das tú un empujón también, no se aparta, y te dificulta verdaderamente la intervención, porque a veces se acuesta encima de la placenta y no hay manera de quitarlo, ¿no? Claro, lo que queremos es acceder a la placenta, y hay alguien que con ultrasonido, si ven a la doctora de la foto, y ella está viendo sus ojos hacia otro lado, ella está viendo la pantalla aquí del ultrasonido, porque ella está checando esto, que estemos coagulando, que no haya ningún sangrado, la frecuencia cardíaca de los bebés, ninguna complicación, y nosotros estamos viendo la pantalla del endoscopio y checando que estemos coagulando y separando perfectamente bien a estos gemelos. ¿Cómo nos va? Bueno, ya hay varias publicaciones de que este es el mejor tratamiento, y nosotros debemos ofrecerle a nuestras pacientes la elección. Si no se puede, bueno, pues le ofrecemos el plan B, pero el plan A, la paciente debe saber que existe antes de que le ofrezca el plan B. Darles indometacina para disminuir el líquido amniótico no sirve de nada. Tienen uno con polidramios, pero tienen otro en anidramios. Además, la indometacina tiene repercusiones cardíacas, que si se le da y ese gemelo está hidrópico, pues le van a dar la puntilla para que termine. Y no es justificación ética decir, pues es que aquí en mi hospital no hay láser placentario, por eso le di indometacina. Oiga, usted le dijo que hay láser placentario y que hay centros donde se realiza. Usted le ofreció irse a eso. Las pacientes no les interesa viajar 200, 300 kilómetros, ni tampoco menos la que tiene posibilidad de subirse a un avión. La paciente lo que quiere es que usted le diga, como médico, cuáles son las mejores opciones, y ella buscará apoyo con su familia, o se vendrá en moto. Nos llegó una vez una paciente en Querétaro, en moto, se nos puso una regañada a trabajo social, y que haga, pues aquí, que le cierre las puertas, llegó en moto. Pues ella se buscó en internet, vio que había opción, los médicos dijeron que no había nada que hacer, y ella llegó en moto. Bueno, estos son los resultados del láser placentario. Cuando se comparó con solo drenar el líquido, contundentemente se vio que la supervivencia era mucho mejor de salvar a un gemelo y de salvar a dos gemelos cuando se hace el láser placentario que cuando solo se hace amniodrenaje. ¿Por qué se salvan algunos solo con el amniodrenaje? Pues porque no está tan grave los gemelos. Entonces solo le baja usted la cantidad de líquido y eso le mejora las posibilidades de ganar más semanas de embarazo, pero no le está haciendo un tratamiento curativo. El láser placentario sí es curativo. Bueno, si hasta aquí nos hemos entendido, usted podrá ver que estos gemelos, que son monoporeales, no están normales. Es muy evidente que aquí hay uno que está pues, más del doble del otro. Si ven el tórax, ¿no? Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Es un síndrome de transfusión fetofetal, sí o no? Me gusta que estén de acuerdo, porque no tienen transfusión fetofetal, Entonces, fíjense bien. Yo les dije, fíjense cuánto líquido tiene. El tema es polidramios o oligohidramios. Uno tiene 6.5 y otro tiene 1.
Otro tema es cuánto pesan, cuánto se diferencian en el crecimiento. Entonces estos, si no tienen esa diferencia de líquido, pero tienen una gran discordancia de peso, la respuesta es, no tienen transfusión fetal, pero tampoco están normales. Tienen una restricción de crecimiento selectivo. Y la restricción de crecimiento selectivo, el problema es que como la mayoría de los hermanos, pues no somos tan compartidos con tu hermano, aunque sea tu propia sangre. Pues mire, aunque seas idéntico a mí, pues tú estás más grande, este está más grande porque tiene más placenta. Están conectados, se transfunden sangre, probablemente en equilibrio, por eso no hagan síndrome de transfusión feto-fetal, pero hay uno que tiene menos territorio placentario, se alimenta con menos nutrientes de la placenta y crece menos. La mamá le da de comer a uno a llenar y al otro lo justo para que esté vivo. ¿Qué pasa? ¿Cómo sé si este se va a morir o no, el que tiene restricción de crecimiento? Hay algunos que no pasa nada, llegan al final del embarazo y sobreviven los dos y nace uno pesando el doble que el otro. Pero hay otros que se va a morir el feto pequeño y cuando se muere, dice, no me voy solo. ¿No me compartías placenta? Pues mira, solo no me voy. ¿Cómo lo sé? En el ultrasonido, hágale un Doppler de la arteria umbilical. Si el Doppler está con el flujo reverso, como esta imagen, aguas, este se está muriendo. Y no le digan tranquilo a la mamá, tranquila, se va a morir uno, pero mire, el otro se lo va a llevar a casa, ¿no? Probablemente se muera, o probablemente quede con daño cerebral, si aguanta la muerte de su hermano, porque comparten un órgano vital, que es la placenta. Pero tampoco la asusten. Fíjense que el Doppler está normal. Ya doctor, pero es que está muy pequeñito. Sí, pero el Doppler de la umbilical es normal. ¿Y significa eso? Que el bebé tiene los nutrientes suficientes para seguir vivo. Y si es así, pues sigamos el embarazo con vigilancia semanal. Ya no cada 2 semanas, ahora es semanal. Bueno, entre estos grupos, del que le va mal y el que le va bien, Gratacós nos vino a complicar un poco la vida, porque dijo, fíjate que hay unos que tienen la arteria umbilical que ni está ausente reversa, pero tampoco está normal, está como rara, como que a veces hace flujos reversos, a veces hace flujos ausentes y a veces la ve normal. Y esto empezó porque había algunos velos como nosotros que llegábamos y decían, pues yo la veo normal. Y llegaba otro que decía, no, fíjate bien, mira aquí está con flujos ausentes. Y llegaba otro y la veía y decía, pues yo lo veo normal. Entonces nadie se ponía de acuerdo y lo que empezaron a ver es que esos flujos eran intermitentes. En ratos eran presentes el flujo diastólico, en ratos ausentes, en ratos reversos. Y eso significa, descubrieron que estos tenían una comunicación arterio-arterial que balanceaba los flujos. Y en ratos le quitaba, y por eso se hacía ausente reverso, y en ratos le regresaba y se volvía a hacer el flujo presente, en un mismo ciclo de Doppler. Y cuando decíamos, bueno, ¿y este qué? ¿Le va a ir bien o le va a ir mal? Pues la verdad es que estos casos, a la mitad le va bien y a la mitad le va mal. Entonces, usted puede optar por un tratamiento expectante o puede optar por un tratamiento activo de hacer una intervención. Simplemente la paciente tiene que tomar estas decisiones y saber que no es tan normal, pero que sin la intervención también podría ir bien. ¿Vale? Estos son los resultados de Gratacós con esta patología monoporial de restricción de crecimiento selectivo que le han llamado tipo 3. La tipo 1 es el que está bien, Doppler normal de umbilical. La tipo 2 es el que le va a ir mal. Y la tipo 3 es ese grupo intermedio. Ahora Nicolaides también hace una publicación y demuestran que el láser placentario también es un procedimiento útil para esta patología. ¿Útil para quién? ¿Para el gemelo con la restricción de crecimiento o para el grande? Pues para el grande, porque el pequeño no le estamos poniendo más placenta. Simplemente se le está separando de su hermano y se está protegiendo el hermano de que si algo le pasa al gemelo SIR, pues el gemelo grande no se va a enterar, ni se va a morir, ni va a tener daño neurológico. Tercer problema de la gestación monocoreal. Tenemos este embarazo de 13 semanas y se encuentran aquí un gemelo pequeñito, pero con una forma extraña, más bien no tiene forma, ¿vale? Y otro normal, con un CRL que da para 13 semanas, cada quien en su saco gestacional. ¿Han visto el saco? ¿Aquí? ¿Vale? Entonces, claro, aquí en la caricatura ya se ve, ¿no? No tiene cabeza y no tiene corazón. Ojalá que sí se viera en el ultrasonido. Pero miren, usted lo encuentra aquí y es muy común